Programa número 4, El Ágora del Pensamiento Filosófico y Político y Derechos Humanos, Bogotá, Colombia. Es una producción de 2G, dirección y montaje John Jairo Gutiérrez Berrío, defensor de derechos humanos, licenciado en Historia y Filosofía Política, gestor y promotor cultural. Organiza Corporación Yurupari, que promueve educación, formación, denuncia y defensa de derechos humanos con una mirada multiétnica y pluricultural. Eh, bueno, buenos días y buenas tardes, buenas noches a todas y todos los ciudadanos del mundo. Bienvenidos a este cuarto programa del Ágora del Pensamiento Filosófico y Político de Derechos Humanos, ubicados en Bogotá, Colombia, un espacio de la Corporación Yurupari. Hoy vamos a hablar de hacer un homenaje al defensor del derecho a la cultura, Elkin Giraldo Martínez, un personaje que nació el 10 de junio de 1954, más conocido en el mundo del arte y la cultura como Elkin Mimo. Elkin Giraldo Martínez, conocido en el mundo de las artes escénicas como Elkin Mimo, creador y colombiano que se ha especializado en el arte de la pantomima como principal instrumento de comunicación para relacionarse con el público de las más diversas naciones y lenguas. Se inició en el teatro en los años 70 y desde 1981 vive eh, profesionalmente el oficio de la pantomima. Eh, el 5 de noviembre del 2011, durante una de sus presentaciones en tarima, presentando una de sus obras por los caminos del Quijote, el Quim mismo sufrió una aneurisma cerebral. Desde aquel momento su gesto quedó suspendido en la quietud de un largo silencio. Logra despertar del viaje después de algunos días de estar hospitalizado y hoy se encuentra en un proceso de recuperación. Hay un deseo de Elkin y una fuerza de voluntad extraordinaria en él mismo, querer también verse de nuevo en las tablas, transpirar creación, escuchar las voces del silencio, esas que le recuerdan que respira y vive por el arte. A propósito del 10 de junio pasado, se celebra pues un año más de su vida y le transmitimos desde acá, desde la Corporación Yurupari, a él, a toda su familia, un feliz cumpleaños, dándole, dando la esperanza de que pueda continuar mejorando su salud. Quiero contarles que la trayectoria del Kim mismo como artista, él ha sido un viajero, ha sido un arquitecto de gestos y se especializó mucho también en el tema del origami, elaboración de figuras de papel. Es un caminante de muchos rostros que se ha construido paso a paso en no pocas artes. Es un mensajero que temprano tomó sus propios hilos para marchar por el mundo en producción del peregrinaje, pregonando siempre la vida, la esperanza, la risa, realizando un cruce que lo llevó por plazas y calles de toda Sudamérica y por muchas geografías de Europa, donde fue pasajero, intermitente de la comuna utópica en el Centro Experimental y Social y Cultural creado en Alemania después de la caída del muro. Elkin Antonio Giraldo Martínez, mm, Elkin Mimo, a quien todos le decimos eh, mm, ese nombre teatral, es una de esas personas que siempre lo hemos conocido como un perturbador de la tristeza. En las tablas y en muchos lugares del mundo, tratando de introducir y alegrar al público con sus actuaciones, transmutando en su arte escenas, los asuntos existenciales, sociales y cotidianos que nos rodean cotidianamente.
Mm, Este legado del Kim Mimo es reconocido por su extraordinaria capacidad de expresión corporal, convertir el silencio en una poderosa herramienta de comunicación, ese legado de llevar el arte de la pantomima colombiana a diferentes escenarios nacionales e internacionales, y su ejemplo de resiliencia y perseverancia frente a la adversidad. Su historia demuestra cómo el arte puede trascender las palabras y convertirse en una forma profunda de conexión humana. Bueno, el mimo, que es un arquitecto, yo digo, es un arquitecto de gestos. mm, eh, Elkin Giraldo Martínez, amigo de amigos, algunos lo recuerdan como los compañeros del grupo Arlequín, Oscar Zuluaga, Adriana Diosa, Carlos Mimo, eh, del grupo La Polilla, todos estos amigos del teatro, eh, lo han considerado como uno de los mejores y más importantes mimos del país. Los amigos artistas han sido muy importantes en la vida de él. Siempre hay alguien que lo visita en su estado actual de salud y que le ayudan a estimular su movimiento, sus saberes, mm, el arte. Ellos están seguros que ha sido fundamental, en especial por la compañía y la fe que le han puesto. Ellos también han planteado, por ejemplo, lo dice Oscar Zuluaga, Adriana Diosa, ha sido muy importante en la reivindicación de la solidaridad como un espacio de la ternura humana y la construcción de mundos diferentes, o sea, la totalidad del movimiento artístico cultural que ha apretado ese abrazo de la solidaridad y que él note que se le estimula su necesidad de vivir. Su arte no se limita a ser arte por el arte, sino por la vida y la transformación. A Elkin Mimo, aunque le queda mucho por actuar o por vivir, eh, que en su caso los mismos en el mundo son a veces sinónimos de la vida, y que sin lugar a duda, pues en su cumpleaños, eh, ese es el mensaje que queremos transmitir, larga vida. Eh, el mimo y teatro, lo otro lo comparamos mucho más allá del gesto. Sin ser un experto, hace muchos años, también cuando estaba joven, hice teatro, en los barrios populares de Medellín, en el grupo Teatro Umbral Kennedy. Yo me recuerdo cuando nosotros hablamos del mismo y es el cuerpo como instrumento de expresión, y la energía gestual es emocional, que experimenta un cuerpo y la convierte en la manifestación del alma. Eso es el mimo para nosotros. No solo con la palabra se puede comunicar el gesto y la corporalidad. Ellas hacen parte de nuestro decir, y es en este punto donde está enfocado este, esta reivindicación de ser el que mimo un gran mimo del mundo. El mimo es un arte de profundidad teatral, donde la persona es capaz de crear y expresar utilizando su propio cuerpo como instrumento. Para lograrlo se torna necesario poseer gran dominio y conocimiento del lenguaje corporal y eso que nace del alma, saberlo transmitir. El mismo es un arte que nos conecta con nuestra verdadera esencia, que nos hace tomar conciencia de nuestro cuerpo, que de alguna manera se ha ido olvidando con el construir del tiempo, ya que desde que nacemos nos van colocando una armadura, adquirimos una forma de caminar, nos encorvamos con el pasar de los años y creemos que es lo natural del hombre, pero esto no es así. Lo natural del ser humano es tener un movimiento articulado, concientizado, es tener una buena postura al pararnos y al caminar,
utilizar las energías necesarias para realizar cualquier actividad y no desperdiciarlas innecesariamente. En definitiva, el arte del mimo es una filosofía de vida, la cual debemos trasladar a la teatralidad y sobre todo al diario vivir para transformar esa realidad. El Kid Mimo también tiene ese compartir de años atrás, lo recuerdo también como filósofo, él, un hombre muy leído, muy crítico, formador de conceptos, y bueno, el Kid Mimo es una figura clave en las artes escénicas de Medellín. Eh, es, ha sido cofundador del Festival Mímame, un gran defensor de elevar el mimo más allá de lo clásico, más allá de ese sketch callejero, a un nivel teatral complejo. Su trabajo utiliza el cuerpo como un instrumento de profunda elocuencia, con una profunda elocuencia. Mm, y en su obra aborda temáticas que transforman el silencio en una poderosa herramienta de discurso. Mm, Desde 1993 eh, surgieron grandes proyectos. Él, como lo decíamos anteriormente, fundador del Festival Mímame, de mimos y payasos, y en 1996, que según cuenta el cofundador Elkin Mimo, comenzó siendo un encuentro para saber quiénes en la ciudad se dedicaban a este tipo de teatro en la ciudad de Medellín. Y con el tiempo terminó convirtiéndose en un festival con talleres de formación, invitados internacionales y funciones para toda la ciudad. Mm, Es muy importante recordar que una de sus obras, Locumbia se derrumbia, también conocida como Locumbia se derrumba, es una destacada creación del maestro de la pantomima y del teatro gestual colombiano. Elkin Giraldo, ampliamente reconocido como Elkin mismo, en sus apuestas en escena, el artista suele explorar la condición humana, la sátira social y las emociones profundas sin necesidad de palabras, apoyándose en la universalidad del movimiento corporal. En esta narrativa de su obra, Locumbia se derrumbia, detallan unos estilos de narrativa corporal, se suma a la crítica social y a una poesía visual. Eh, Él mismo, como persona con la cual hablamos en muchos momentos de la vida, él anunciaba que era muy importante que los artistas tuvieran reconocimiento en la lucha por su trabajo, mm, que fueran protegidos incluso por la misma ley, que el Estado diseñara profundas características para salvaguardar ese derecho fundamental, y entonces él avanzaba hacia cómo podemos desde la cultura hablar del derecho a la cultura. Entonces, esta parte, voy a mencionar algunos elementos de ese derecho a la cultura. La cultura como uno de los instrumentos más importantes que ha forjado la especie humana a consecuencia de su evolución y convivencia como especie en el planeta. Su aportación radica en propiciar el, el asentamiento y permanencia y desarrollo de los grupos sociales en los distintos espacios geográficos de la Tierra. Y sigue siendo uno de los mayores sabios que ofrece ese proyecto, ese provecho, en gran medida porque en función de su dinámica se configuran y entretejen elementos que constituyen los rasgos colectivos e individuales como los que no solo se distinguen socialmente una comunidad de otra,
sino también mediante los que sus miembros logran alcanzar las condiciones individuales propicias y suficientes para afrontar el conjunto de circunstancias cambiantes que arroja el entorno natural y el contexto social en el que cotidianamente se vive o gravitan. Desde luego, la cultura como parte integrante de la humanidad produce elementos y dinámicas que actúan en correspondencia con acciones que inducen y moldean destrezas individuales, colectivas, que permiten producir, acumular, transmitir experiencias y conocimientos generacionales, vinculados a los distintos entornos y estructuras sociales en que sus miembros se desenvuelven. Ahí encontramos aprendizajes, habilidades que propician a su vez las capacidades necesarias para descifrar y adaptarse a cualquier hábitat de la faz de la Tierra. ¿Sí? Organizarse comunitariamente sin importar la escala o tamaño del grupo humano. Y sobre todo, para comprender y adoptar el rol que tiene cada uno en el mundo con respecto a sí mismos y los demás miembros de su comunidad y el resto de los conjuntos sociales con los que interactúan de forma directa o indirecta. En resumen, las cualidades de la cultura que han alentado y ineludible interés de estudio desde diferentes campos del conocimiento, desde destacándose entre estos la antropología, la sociología, la historia, el derecho, por mencionar algunas. Mm, esa, mm, esas diferentes disciplinas han arrojado una diversidad de conceptos en los que se exponen las características y atributos con los que la cultura contribuye al logro de los propósitos que se han fijado en su fin de colectividades humanas a lo largo de su evolución social como especie. Bueno, ya hemos dicho los rasgos y cualidades en que eh, se han mantenido y en las últimas décadas un valor de inmensurable significancia universal, al punto de considerar necesario revertirla bajo el carácter de derecho fundamental. Escuchen muy bien, es necesario revertirla bajo el carácter de derecho fundamental para preservarla y afianzarla en cada uno de los cosmos de las comunidades que se encuentran esparcidas a lo largo del planeta. A partir de lo anterior, mm, este proceso de fortalecer el derecho a la cultura como derecho humano, eh, eh, lo podemos ir viendo en el transcurso de esa evolución histórica de los derechos humanos. Mm, Hablar del derecho a la cultura como un derecho universal es vital porque garantiza la dignidad humana, fortalece la cohesión social y permite el pleno desarrollo de las personas y, y las comunidades. Este derecho fundamental asegura que todas las personas, sin discriminación, escuchen muy bien, puedan acceder, participar y disfrutar de la vida cultural donde se encuentren. Eh, eh, Dentro de ese, hay unos elementos muy importantes de ese derecho, del derecho a la cultura, donde uno podría decirse que hay un desarrollo integral, donde permite a cada individuo tener una vida intelectual, moral y espiritual satisfactoria. Está la inclusión y equidad, reduce las desigualdades y une a las personas mediante el respeto a las distintas identidades. Protección de la diversidad. Esto nos lleva a que se fomenta la conservación de las lenguas, tradiciones, conocimientos de todos los pueblos y minorías. Ustedes saben que Colombia es
pluricultural, multiétnico, en este caso Colombia. Bueno, el mundo en general tenemos muchos pueblos indígenas y pueblos originarios. Eh, Libertad de expresión, es muy importante considerarlo ahí en ese derecho, protege la creatividad y el derecho de las personas a producir y compartir sus propias manifestaciones artísticas y científicas. Y por último, allí encontramos el motor del desarrollo sostenible, que es muy importante porque impulsa el progreso económico y social de las comunidades a través del turismo, la industria creativa y el patrimonio. Todo esto tiene que hacer parte de ese proceso y ya lo han manifestado varios organismos internacionales, como en el caso de las Naciones Unidas o la UNESCO, ya que entender la cultura como un derecho universal evita que el acceso al arte, el conocimiento y el patrimonio sea considerado sea considerado un privilegio. Eso es muy importante. Y ese derecho en Colombia, ya hablando específicamente del territorio colombiano, Bogotá, Colombia, en la Constitución de 1991 transformó a Colombia en un Estado pluralista y elevó la cultura a la categoría de derecho fundamental, obligación estatal. Entonces, esta carta política que fue construida en consenso con la ciudadanía, con partidos políticos, con actores de todo diversa índole de la ciudadanía, garantiza la diversidad étnica, fomenta el acceso igualitario a las expresiones culturales y protege el patrimonio material e inmaterial de la nación. Es como fuente ahí de consulta para todos los que nos escuchan en el mundo, podemos encontrar, ingresar, luguear en diferentes páginas, encuentran la Constitución Política de Colombia y ahí nos vamos a encontrar con varios artículos. Esos artículos, el artículo 7 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8 que establece la obligación del Estado de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales. El artículo 70 que impone al Estado el deber de promover el acceso a la cultura, igualdad de oportunidades mediante la educación y la enseñanza. Este es muy importante. Artículo 71 que garantiza la libertad de expresión, la búsqueda del conocimiento, de la creación artística y el apoyo a las personas dedicadas a estas actividades. Mm, El artículo 72 declara el patrimonio cultural mm, que le pertenece a la nación y es inalienable, escuchen muy bien, inalienable, inembargable e imprescriptible. Eso es muy importante para cualquier territorio o nación, debido a que es necesario preservar ese patrimonio cultural. Eh, hay un, los mecanismos de protección y desarrollo, entonces ya decimos que es un acceso universal. El Estado debe democratizar el disfrute del arte y la cultura en todas sus regiones del país, o los estados en general, diría yo. Educación, se integra el fomento cultural de la educación permanente y profesional para construir una identidad nacional. Y también hay una jurisprudencia muy amplia que los invito también a que la consulten, ya como la Corte Constitucional ha fortalecido estos derechos mediante sentencias que protegen el patrimonio a la cultura y al laicismo en estos procesos de defender la cultura. Mm, para irnos acercando al final y recordar todos esos aportes que son muy importantes hacerlos como defensores de derechos humanos, la Corporación Yurupari pues ha encontrado de que desde algunos años mm, se ha venido impulsando en la plenaria de la Cámara de Representantes proyectos que fortalezcan a la cultura,
Entonces allí hace poco, desde el 2025, se presentó un proyecto de ley que es el 625, una iniciativa liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para sacar adelante como ese objetivo de fortalecimiento a la Virgen de la Cultura. El objetivo es promover la diversidad cultural, respaldar las expresiones emergentes en todos los países. Ese proyecto busca dar respuesta a las demandas del sector cultural, garantizando mayor incidencia en las decisiones que afectan sus derechos y condiciones. También pretende fortalecer el Sistema Nacional de Cultura. Y bueno, con la aprobación de esta ley, esta iniciativa que continúa el trámite legislativo para hacer un debate en la comisión ya del Senado, en la comisión sexta del Senado. Su construcción fue colectiva. Es muy importante señalar la participación de más de 7.000 personas a través de 85 mesas de diálogo realizadas en 17 encuentros regionales. Eso lo señala, se han trabajado propuestas por ejes. Identificación del sector cultural, reconoce al artista, creadores, portadores de saberes, gestores como protagonistas del desarrollo del país, promoviendo condiciones justas y respeto por su labor, la gobernanza y la participación. Busca fortalecer los agentes culturales en las tomas de decisiones y consolidar un sistema más democrático, articulado en los territorios. El fortalecimiento del sector intersectorial que integra la cultura con sectores como educación, turismo, ciencia y tecnología y economía, que eso sin lugar a duda ayudará a potenciar la creación y circulación, el impacto en el arte. Hay un aspecto muy importante que es la financiación de estímulos. Propone aumentar y proteger los recursos destinados a la cultura, simplificar el acceso a fondos, de crear nuevos incentivos para impulsar la sostenibilidad, la innovación e industrias culturales en los territorios. Mm, El proyecto también actualiza el marco jurídico de la Ley General de la Cultura, que esta viene que es la Ley 397 del 1997, que fue creada hace más de 28 años. La idea es no afectar los beneficios ya establecidos, sino mejorarlos, actualizarlos, que el debate que han dado esas mesas de interlocución puedan salir adelante. Bueno, ya acá finalmente la norma reconoce, hay una ley que es la ley de la música. Ese es un proceso que está actualmente ya mm, para ser aprobado, que tiene beneficios tributarios, financiación, derechos. Hay uno muy importante que es la ley del actor, la ley 975 del 2019, que protege a los actores y actrices del teatro, cine y televisión. Y aquí hago una referencia muy importante porque es, nosotros siempre lo hemos discutido, que es que la mayoría de los artistas que llegan a una edad ya avanzada, que son mayores, eh, deben de tener, mm, incluya una protección especial, el pago de la salud, la pensión, el Estado debe garantizar esto. Eh, Fomentar las oportunidades de empleo para nuevos talentos, que eso nos parece muy importante, y regular las condiciones de trabajo para asegurar un trabajo justo. Creo que los artistas han sido desprotegidos, muchos y muchas artistas en el país, fuera de ser perseguidos por su labor como defensores de la cultura, el arte, también como líderes defensores de derechos humanos, se les ve como una amenaza, un peligro por su trabajo que han adelantado o desempeñan una función muy importante en llevar mensajes muy claros para defender la vida. Entonces, nosotros, para cerrar, los invitamos a la ciudadanía a reflexionar, a analizar las propuestas,
los contenidos con sentido crítico y ejercer su derecho como ciudadanos a los derechos humanos, los cuales para nosotros como Corporación de Urupari no se negocian. Los derechos humanos se defienden. Y si eres nuevo en este canal, te invitamos a darle un me gusta y a compartir nuestro contenido. Damos a Elkin de nuevo en su despedida un feliz y feliz cumpleaños. Les habló John Jairo Gutiérrez Berrío. Esto fue el Ágora del Pensamiento Filosófico, Político y Derechos Humanos, Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2026.